Hola, ¿cómo están? Los saludos José Arena a través de la plataforma de Arena Radio Digital. Esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Y bueno, como es sabido, hay noticias importantes el fin de semana que han ocurrido. Lo trascendental son nuevas denuncias contra la familia presidencial, ¿no? La investigación contra Jennifer, que es la hermana de la esposa del presidente de la República. Y también la acción de amparo que presentó el coronel Colchado contra el presidente Pedro Castillo. Así que, entre esta y otras noticias importantes que han salido ayer en los programas dominicales, ha generado diversos comentarios entre los políticos, la población, y realmente la pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿No? Hay muchos indicios, hay muchas evidencias, bueno, hablamos en todo caso, de indicios, ¿no? Indicios. Finalmente las evidencias lo está recogiendo el Ministerio Público para finalmente tratar de, en todo caso, de concretar o tratar de evidenciar sus hipótesis, ¿no? Con relación a esta presunta organización criminal y que viene del más alto nivel, como es conocido a través de los medios de comunicación social. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis de las noticias más importantes y el día de hoy, como hemos mencionado, tenemos siempre espacio para los candidatos al gobierno regional, alcaldías distritales, alcaldías provinciales. El día de hoy hemos hecho una paréntesis con relación a esas entrevistas y hemos invitado a un especialista, un analista político, que conoce muy bien lo que ocurre en el Callao. Tenemos invitado de hoy al señor Martín Morales. Él es un empresario chalaco, él es una persona que ha vivido y ha nacido en el primer puerto y conoce muy bien la situación que viene ocurriendo en el Callao. Con él regresamos en unos segundos, luego unos avisos. Muy bien, retornamos al programa Por la Verdad a través de la plataforma Arena Radio Digital. Bueno, esta noche es especial. Tenemos al analista político Martín Morales. Él es una persona que ha vivido o vive en el Callao, conoce muy bien la problemática, conoce la situación política en el primer puerto, lo que ocurre, lo que es la seguridad ciudadana, las gestiones de los municipios, de los gobernadores regionales, y es un entendido sobre la materia. Así que lo hemos invitado porque nos interesa conocer sobre lo que viene ocurriendo actualmente en la provincia constitucional del Callao. Martín, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa y a tu disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Para los amigos que nos están viendo, que nos están sintonizando a través de internet y la señal digital, bueno, también comentarle que Martín es un empresario chalaco, ¿no? Tiene un emprendimiento, está dedicado a todo lo que es también manejo de sistemas, es un ingeniero de sistemas y también tiene una empresa dedicada a lo que es la cerveza artesanal. Así que quería complementar, pero muy aparte de ello también es una persona que también se dedica paralelamente a lo que es el análisis político. Por eso la importancia de tenerlo acá en el programa. Martín, mira, estamos a puertas, estamos a pocas semanas de iniciarse, de que los chalacos, los peruanos vayamos a las urnas, ¿no? Para elegir a nuestras nuevas autoridades, para la gobernación regional, alcaldías provinciales y alcaldías distritales. Por ello, en esta ocasión, como hemos un poco como que Puerto del Callao es muy importante y neurálgico para el desarrollo de nuestro país. El 80% de mercancías que ingresa a territorio nacional llega por el Callao vía marítima, perdón, y también por vía aérea. Así que, pero principalmente vía marítima. Así que, ¿cómo ves digamos, la campaña política? ¿Cuál es la situación de las gestiones de las autoridades actuales, del gobernador regional del Callao, que a fin de año deja esa labor, del alcalde provincial? Quisiera que hagas una evaluación sobre la gestión, porque finalmente los chalacos hace
más de 4 años, igualmente fueron a las urnas, eligieron a sus autoridades, pero como que ha quedado un sabor un poco amargo, ¿no? Como que la gestión no ha sido la que ellos esperaban. A ver, tu comentario, Martín. Efectivamente, José, y estás hablando del primer puerto del Perú, la puerta del Perú al mundo. Y el Callao, como tú sabes, hubo un momento que fue un lugar de pleno empleo, foco de atracción en todo el país y el centro de olas migratorias que convirtieron al Callao en un escenario posicionado como la segunda ciudad industrial del país después de Lima, ¿no? Tú recordarás, o los chalacos que nos escuchan, o para la gente de Lima que de repente no lo sabe, todas las avenidas de ingreso y salida al Callao eran avenidas industriales. La avenida La Marina, la avenida Venezuela, la avenida Argentina, ¿no es cierto? Y la línea del tren. Y no había chalaco que no tuviese empleo, o se empleaba en alguna de las fábricas toda la cadena industrial de la avenida Argentina, donde ensamblaban desde automóviles, electrodomésticos, se fabricaba el calzado que vestían los peruanos, hasta llegar al terminal marítimo que estaba a cargo de Napu Perú, ¿no es cierto?, empresa estatal. Tenías también Petroperú, ¿no es cierto? Tenías toda una cadena de empresas logísticas de aduanas a cargo de empresarios peruanos. Tenías el aeropuerto, ¿no? A cargo, bajo la gestión del Perú. Tenías la CPB, la Compañía de Peruano de Vapores, con más de 53 embarcaciones. Era la segunda línea de transporte marítimo de Sudamérica. Por tanto, el Callao no era un tema menor, nunca ha sido un tema menor. Cuando el Perú se posiciona como el primer país pesquero del mundo, el Callao y Chimbote lideraban esa industria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó de ese Callao que nosotros recordamos, donde estaba Pilsen Callao? ¿Recuerdas? Yo he caminado desde niño por la avenida Sáenz Peña, que curiosamente nosotros los chalacos le llamábamos la calle Lima. Era una calle moderna, llena de comercios y actividad comercial. Un estibador, un pescador podía comprarse una casa en las urbanizaciones que ahora sus hijos y sus nietos han heredado, porque ya nadie puede comprarse nada por acá. La pregunta es, ¿qué pasó con ese Callao? ¿Qué pasó con ese Callao de orgullo, de bonanza, ¿no? Y efectivamente ahí se cruzan planos económicos, políticos, ¿no? Y de gestión que tú acabas de mencionar, que efectivamente generan un quiebre, ¿no? Donde surge esta explicación fácil y casi casi una justificación donde dicen el Estado es un mal administrador, por tanto hay que privatizarlo todo. Fujimori, año 92, 93, con su constitución, facilita el escenario de privatización acelerada y entonces pierdes CPB, pierdes el Corpac, pierdes Napu Perú, ¿no es cierto? Y la pregunta es si esas privatizaciones finalmente generaron lo que las tesis neoliberales argumentaban, que era bonanza, desarrollo y prosperidad. Los hechos demuestran que efectivamente eso no ocurrió. Y no hay que ser comunista ni ser socialista porque no se trata de ponerse en ese extremo, sino básicamente contrastar los hechos para verificar que esas tesis, ¿no? De adiós a las ideologías, tú recordarás a Francis Fukuyama escribiendo El final de los tiempos, al final de los 80, que fue la tesis que sustentó lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Para inocular la globalización y toda esta teoría de abrir las puertas hacia el primer mundo para que el comercio fluya, claro, para que fluya de arriba hacia abajo, pero no al revés, ¿no? O sea, todas las grandes corporaciones vinieron a los países sudamericanos, pero ninguna empresa sudamericana podía hacer lo mismo en un país de primer mundo. Pero bien, todo eso tuvo un contraste a su vez con esta nueva corriente de los independientes, liderada por Fujimori, Belmont en ese tiempo, donde dijeron, bueno, los partidos políticos no sirven, adiós a las ideologías, es el tiempo de los independientes, ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Los temas, digamos, de error gerencial, de error de gestión de las empresas estratégicas en el Callao, ¿sí? Que como te he mencionado, no eran pocas y eran realmente importantes, no solo para el Callao, sino para todo el país, se utilizaron como argumento para la privatización indiscriminada, y entre ellas el puerto del Callao, ¿no? Cuando el APRA
junto con el Fujimorismo y curiosamente el Chimpún Callao, que ya estaba empoderado, ¿no? Ya había tenido una línea que se impulsó con esta corriente de independientes en la política, donde empieza el Escuri, eh, se apalanca la privatización de Napu y surge DP World y APM Terminal. Lo que ha pasado es una curva que hasta ahora no se detiene, y es que gracias a esa privatización el país se ha convertido en el primer país exportador de clorhidrato de cocaína de este lado del mundo. Y lograron un contrato de privatización que los convierte en algo así como una embajada dentro del Callao, donde no entra ni la policía ni nadie sin permiso de ellos. Eso es un contrato de extraterritorialidad que lograron y que efectivamente impide, por ejemplo, que les imponga la necesidad de escanear todos los vehículos que pasan, como ocurre en los grandes puertos del mundo, ¿no? No, hay ahí al azar, y entonces, de alguna manera, eso explica este, este, este crecimiento exponencial del narcotráfico. ¿Todo Claro, eso impacta en la política? Sí, efectivamente. Todo esto tiene un correlato, porque en el Callao, lamentablemente, política, corrupción y narcotráfico van de la mano. ya. Mira, Martín, a ver, bueno, lo que sí, Percibes, sí, ¿no? Cuando tú sí, percibes cómo es que movimientos como el de Alex Curi permanecieron más de 20 años, ¿no? Capturando los municipios y la región Callao, te das cuenta que su base social estaba compuesta básicamente por pandillas y gente que ellos habían logrado sensibilizar, ¿no? Entre comillas, con esta lógica del dinero y la prebenda y el pago fácil y obviamente atemorizar a punta de pistola a cualquier enemigo político del entorno. Martín, con relación a lo que has mencionado, y realmente gracias porque me ha hecho recordar un poco parte de la historia, ¿no? Del Callao, que no solamente lo han vivido los chalacos, sino también los que de una manera u otra vivimos en Lima y hemos visitado el Callao. Tenemos que atravesar todo el Callao para llegar a la punta, ¿no? O por otras circunstancias, por un tema de ir a comer a un restaurante donde hay comida espectacular, ¿no? Y es cierto, ¿no? Sí, pues yo recuerdo también cuando yo era niño he visto bastantes empresas, ¿no? Y eso no existe. Entonces, bajo ese contexto, porque cómo cambiar un poco la cara del Callao, ¿no? Como tú bien has mencionado, se le conoce porque, digamos, es un medio para que se pueda extraer del país de contrabando, de manera ilegal, pues, este tipo de mercancías que tanto daño le hace no solamente a nuestro país, a los jóvenes, sino también al mundo entero, y para eso hay organizaciones internacionales que están atrás de o apoyando organismos nacionales para combatir esto. ¿Cuál es el rol que debe cumplir en todo caso las autoridades del Callao? ¿Qué pasó? Tú has mencionado que ha habido, de repente, ha ocurrido, digamos, en las últimas autoridades que están enquistadas en su momento, eh, no han contribuido digamos, a que crezca el Callao, ¿no? Desde el punto de vista para generar trabajo, generar industria, sino en todo lo contrario. Pero las últimas elecciones marcaron, digamos, un corte. Yo recuerdo que marcó un corte porque, sí, pues efectivamente se relacionaba a la corrupción, a los funcionarios que estaban vinculados a temas ilegales dentro del municipio, gobiernos regionales, autoridades, ¿no? Que estaban cuestionadas y justo que han estado también en prisión y actualmente también están en prisión, ¿no? Esperando sus juzgamientos. Pero hubo un corto hace un poco más de 4 años. El Callao, los chalacos, apostaron a una nueva alternativa. Eh, Hasta donde yo conozco y lo que hemos podido ver acá con los periodistas acá del equipo de prensa, es que el Callao optó por un nuevo movimiento, o por un movimiento que viene de Callao, el barquito, por ti Callao. Era una esperanza para los chalacos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Porque después estas autoridades que asumieron renunciaron al movimiento por ti Callao. Y lo que he escuchado y lo que sabemos es que estas nuevas autoridades renunciaron, no aplicaron el plan de este movimiento que tanto los chalacos querían apostar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y qué
es lo que debe conocer los chalacos para poder decidir bien, correctamente, este próximo 2 de octubre, porque el Movimiento por Ti Callao también está postulando y hay deslindes. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, tu análisis, por favor, Martín. Correcto, José. Efectivamente, todos presenciamos el 2018, ¿no? Un momento de corte donde la población le dijo no a Chimpún Callao, ¿no? Alto a Chimpún Callao, ¿no? A Moreno, a Sotomayor, a Pati Chirinos, que se pretendía involucrar como candidata a la región y finalmente cayó su candidatura vía Acción Popular, ¿no? Y efectivamente observaron en Portí Callao y sus candidatos el actual alcalde Pedro López y el actual gobernador Dante Mandriotti, ¿no? Entre otros alcaldes más que lideraron como opciones de cambio para repensar el Callao y empezar a tener una mirada de reconstrucción. Lamentablemente, y ahí observaste, es uno de los capítulos de traición más deshonrosos y bochornosos de la historia reciente del Callao, al día siguiente de haber sido elegidos y confirmada su elección, se sacan el polo y deciden ser independientes. ¿No es cierto? Claro. Eso tiene un nombre, pues, ¿no? Eso no es gratuito, eso no ocurre porque Dios se molestó o por el destino, eso tiene un nombre. Ya. Y eso debe haberle sorprendido incluso a la gente que pensaba o creía haber conocido a López, a Mandriotti, ¿no? Y sin embargo eran lobos disfrazados de oveja, ¿no? Y traicionaron al movimiento Portí Callao que los llevó a empoderarse como alcaldes y gobernadores y finalmente decidieron hacer con el Callao lo que se les vino en gana. Ojalá hubiesen hecho algo. La verdad de las cosas es que López cierra su capítulo y su sepultura política como el peor de los alcaldes que yo tenga recuerdo, ¿sí? Ya, Y claro. todavía tiene la conciencia de postularse al distrito de La Perla. Bueno, la verdad que casi todo es posible en este país. Pero tienes tú pues un escenario chalaco donde la incompetencia, la incapacidad, la traición, ¿no? La falta de empatía con la población y sus requerimientos es pan del día, ¿no? Y frente a eso, efectivamente, Chalaco tiene que reconocer que hay una diferencia pues, entre los actores políticos, ¿no? Que hoy postulan las distintas opciones que tenemos y estos personajes que solamente utilizaron a uno de los movimientos más emblemáticos del Callao, como Portí Callao, solo para empoderarse y finalmente hacer lo que se les vino en gana. Eh, La pregunta Martín, es, ahora, ¿qué hace? Sí, 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 te escucho, Martín. Termina la idea. la pregunta es, frente a este escenario, ¿no? Frente a esta circunstancia que suena pues realmente fatal, qué le queda al chalaco, ¿no? Yo, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los candidatos, de los líderes que encabezan algunos de los partidos y las listas, es más, en el marco de la coordinadora Recuperando el Callao, que es el espacio cívico chalaco que nosotros también movilizamos, hemos construido un documento y una propuesta en la que se llama Agenda Callao. Agenda Callao es en buena cuenta la posibilidad de Ya. tener en el Callao un nuevo consenso mínimo entre chalacos, un nuevo pacto social que nos permita decir, ¿saben qué, señores candidatos, señores autoridades? Nosotros no queremos, ¿no? Que nos sigan inventando, ¿no? Proyectos, ideas y cosas. Hay que Ujú, romper el paradigma perverso donde el ujú, ciudadano le pide al candidato, señor, ¿qué ofrece? ¿Qué nos va a prometer? ¿Cuáles son sus promesas? Esa, esa, esa relación ciudadano-candidato es perversa y hay que quebrarlo. Por una, donde el ciudadano se empodera, ¿no? Discute sus temas de su realidad concreta, su distrito, su urbanización, su región, su blog, su cuadra, y efectivamente en el marco de una agenda estructurada le dice al candidato, ¿sabe qué? Esto es lo que necesitamos, ¿no? Y en esta prioridad. Y por tanto, independientemente de quién sea el nuevo alcalde o el nuevo gobernador, esta es la agenda que le va a permitir a usted gobernabilidad, que es lo que no existe en este momento, ¿no?
le va a permitir al ciudadano un margen de certidumbre, porque en este momento nadie sabe qué es lo que hace el alcalde o qué es lo que va a hacer el gobernador mañana, ¿no? Con Claro. Agenda Callao pretendemos, como brazo ciudadano articulado, tratar de tener esa participación política que nunca debió dejar de ser, pero que la mafia de Chimpún y la gente que lo siguió se encargaron de reducir al ciudadano solamente al acto del voto y después Ya. es lo que yo llamo, yo voto, pero tú gobiernas, y punto. Ya. Martín, mira, yo te comprometo para otro programa, en todo caso, hablar de ese tema de Agenda Callao, me parece muy interesante porque finalmente todos los peruanos queremos que el Callao cambie, mejore, porque era puerta de ingreso y de salida del país, ¿no? Para lo que es el desarrollo con el comercio internacional. Sí, eso lo vamos te voy a invitar a un programa próximo en todo caso, porque el tiempo nos queda corto, pero antes Correcto. de seguir avanzando, quisiera conocer tu opinión con relación, ¿qué se debe hacer en todo caso para que estos políticos que llegan a ocupar un puesto por elección popular a través de un movimiento regional, un movimiento o un partido político, llegan a ocupar un puesto? Porque, a ver, las personas, votan por, por el partido, porque se identifican con el partido, con las propuestas del partido. Y también hay personas que se identifican con la persona también. Entiendo que en las últimas elecciones la gente se ha identificado con este movimiento regional por ti Callao. Ahora, quisiera tu opinión porque finalmente este es un mal que viene aquejando no solamente al Callao, sino también a nivel nacional, en otras regiones del país. Debe ocurrir en Tacna, en Tumbes, en Piura, ¿no? Acá en Lima, en el Poder Legislativo. Y no hemos aprendido de lo que ha ocurrido, pues, luego de que hemos sabido, pues, a través del escándalo que llevó pues, a que el expresidente Alberto Fujimori renunciara, ¿no? De Japón. Hemos visto cómo congresistas se cambiaban de un partido, renunciaban y se iban a otro partido, o encubierto votaban a favor de otro cuando estaban en un partido. Como país, ¿qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer nuestras autoridades, el Poder Legislativo, incluso el Tribunal Constitucional? Llegó el momento para generar un poco de jurisprudencia, ¿no? Para que dejar sentados claramente precedentes. Yo no sé si en otros países habría sanciones cuando ocurre ese tipo de traiciones que acabas de mencionar, que ocurrió en el Callao, como también en el legislativo. ¿Qué hacer para curar un poco nuestra política, no solamente el Callao, sino nuestra política nacional? Correcto. Fíjate, José, en distintos foros y escenarios en los que me ha tocado conversar y compartir, y también con algunos de los candidatos, eh, hemos discutido en torno a este tema, ¿no? Y yo recuerdo mi conversación con Juan Carlos Alvarado, el líder de Portí Callao, me parece uno de los candidatos más valiosos en este momento para la candidatura al municipio de Chalaco, y precisarle lo siguiente. Las personas deben, como ocurre cuando uno apuesta en el fútbol, ¿no? Uno no dice yo quiero apostar por el jugador, yo apuesto por el equipo. Uno elige el equipo y luego al jugador. En política pasa lo mismo, pero lamentablemente pues la política es antropomorfa, requiere de rostros y ahí es donde surge el personalismo y la necesidad de que la gente relacione al político con un rostro. Luego, el tema es el siguiente. ¿Cuáles son las condiciones? Sí, te mencionaba que en el diálogo con estos líderes, uno de los temas que precisábamos era lo siguiente. Un líder en el Callao o en cualquier otra región del país, ¿no? Debería tener, sobre todo en una región tan expoliada como la nuestra, tres cosas fundamentales. La primera es visión de largo plazo, porque ya no queremos que cada 4 años alguien reinvente la cosa, ¿no? Y por eso era necesario Agenda Callao para darle visión de largo plazo y sostenibilidad a los proyectos de aquí a 30 años. El siguiente elemento era capacidad de gestión, ¿no? Y no solo capacidad en términos personales, sino en torno al equipo. De ahí era clave el equipo que te acompañaba.
Y habría que reconocer que ningún partido o movimiento regional por sí solo está en capacidad de gobernar. Por tanto, era necesario justamente este nuevo pacto social por encima de las banderas políticas para poder tener un escenario de gobernabilidad. Y el siguiente elemento, no menos importante, era la voluntad política. La voluntad política que efectivamente es la que impulsa y mantiene la decisión en el tiempo, independientemente de si esto da rédito o no, porque son cosas que son necesarias y a veces son impopulares. Y entonces, bajo ese contexto, eh, tú puedes encontrar una diversidad de opciones y tiendas políticas en el Callao y que todos gritan abajo la corrupción y queremos un Callao nuevo, nosotros somos el cambio, pero me sobran dedos de una mano para poder identificar a quienes realmente son opciones serias en este contexto, ¿no? Y ahí efectivamente tienes gente como Juan Carlos, tienes gente como La Perla, como Víctor, eh, tienes a Mila Yay en el Callao también, tienes, y mira, gente con la que incluso mm, como coordinadora Recuperando el Callao hemos intentado contactarlos y nunca nos han respondido. Gente a la que no contactamos y nos respondió, ¿no? Uno de ellos es Ciro Castillo, nos dijo, miren, nosotros los hemos escuchado, nos parece coherente su tema. Y de allí una candidata en Bellavista, ¿no? La señorita López, y ahí luego no hemos logrado ni hemos podido contrastar opinión con ningún otro candidato más. Lamentablemente el tiempo se nos acabó y no pudimos, y eso ya fue un tema nuestro, porque nos dedicamos a múltiples actividades, concretar lo que pretendíamos para este periodo, que era el foro Agenda Callao para los candidatos a la región y a los municipios, donde Sí, pues. justamente esto que estamos conversando iba a ser materia del foro. Sí, porque, a ver, no he visto, siendo el Callao uno de las regiones más importantes para el desarrollo de nuestro país. Yo lamento mucho, ¿no? Que no ha habido ninguna entidad, pues, conocida a nivel nacional o en todo caso que la OMP o Jurado Nacional de Elecciones promueva, ¿no? Debates entre los candidatos a gobernador, entre Sí. alcaldes, ¿no? Yo lamento mucho, porque no Va a haber el solamente debate el de ley Perú, la ¿perdón? próxima semana, pero son tan pequeñitos, ¿no? Que casi la Ok, gente no... claro, claro. Entonces la gente no ve la magnitud y la importancia de estos temas. Martín, eh, a ver, ¿qué debe, a ver, qué es lo que debía realizar, ejecutar? ¿Cuáles deberían ser sus actos de gobierno de las nuevas autoridades a partir del 1 de enero? Aquellos que quieran trabajar realmente por cambiar un poco la imagen del Callao, Claro, ¿no? Como tú bien has mencionado, ¿no? El Callao es conocido porque es utilizado, pues, para, o sea, que salga de contrabando, pues, clorhidrato de cocaína, también incluso puede ingresar también drogas sintéticas y qué sé yo. ¿Qué hacer un poco para cambiar la imagen? Como tú me has dicho, ¿no? La idea es que los chalacos necesitan que se creen puestos de trabajo, ajá, parques industriales, ajá, que se creen, incentivar las fábricas, ajá, y de tal forma que los chalacos no se les vea como gente que se sale, o digamos, porque hay chalacos muy buenos, claro que sí, destacados, pero que también que los jóvenes tengan oportunidades, tengan una opción de conseguir trabajo en claro, el lugar donde han crecido, ¿no? Y no que se les vea a todos, o porque pues, lamentablemente se generaliza a veces, oye, el Callao pues hay mucha droga, mucho sicariato, delincuencia, y es cierto, o sea, existe y aparentemente la estadística ha aumentado, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo principal de las nuevas autoridades para poder un poco cambiar y que el Callao ya tenga un cambio? sí, ¿Qué efectivamente. coordinaciones deberían hacer con el Poder Legislativo, de repente con el Poder Ejecutivo? Tú has mencionado respecto a que a veces en el Callao no hay escáner para poder, digamos, verificar que no salga contaminada un contenedor, ¿no? Es lo que entendí, ¿no? Claro. Sin embargo, en otros países del mundo, pues, definitivamente hay eso. ¿Cuál es el rol que debe realizar el gobernador regional, de repente el nuevo alcalde Bueno, provincial? Bueno, fíjate, José, hay diversas propuestas, algunas de ellas muy interesantes, pero ninguna de ellas, te repito, ninguna de ellas
puede ejecutarse sin antes hacer algo que es básico, ¿no? En un tema organizacional, ¿no? Es como cuando tú vas a construir un edificio, ¿no? Y dices, bueno, tengo aspiración de construir 10, 20, 30 pisos en este edificio para que vean cómo en mi gestión se ha podido construir. Falso, porque mientras no resuelvas los problemas de cimiento, no resuelvas los problemas del terreno, no puedes construir nada sólido y sustentable. Y me refiero específicamente a los temas de reingeniería organizacional que permitan ser instituciones eficientes. Sobre la base de lo que tienen en este momento, por ejemplo, el municipio del Callao, aunque parezca una locura, tiene 74 gerentes. 74 gerentes, entre gerentes, gerentes generales, ¿no? Ellos se inventaron esos puestos y cada gerente tiene sus subgerentes. Y cada subgerente seguramente tiene 2 o 3 pinches que lo rodean ahí y le echan aire todo el día. Con ese nivel de burocracia e ineficiencia tú no puedes avanzar con ningún proyecto, porque al final esta capa media es la que le pone el ritmo a la institución. Ellos pactan qué tan rápido, qué tan lento, o si boicoteamos o apoyamos a la autoridad de turno. Hay un pacto no escrito entre aquellos que son estables y entre aquellos que lo quieren conservar su puesto ganado producto de esta perversión organizacional que la mafia ha creado. Número uno, entonces, reingeniería organizacional que permita afinar la máquina para que efectivamente los municipios y la región funcionen como un reloj, como debe ser toda institución pública eficiente, moderna, basada en sistemas de información, información de calidad, con gerentes profesionales, ¿no es cierto? Mejor si son chalacos. Y a partir de ahí, muy bien, planeamiento estratégico para empezar a asignar presupuestos, tiempos y efectivamente responsables a las obras. No es posible seguir con esta lógica de hasta ido más y continuamos, ¿sí? Sí, mira, has dicho algo cierto, ¿no? Eh, bueno, hay que identificar el problema de raíz, ¿no? Eso es lo que entiendo. Hay que identificar el problema de raíz, ¿no? Y justamente lo que va a llevar a determinar la reingeniería, ¿no? El Callao, pues, definitivamente es un tema es un tema que tiene varios años y que aparentemente nadie asume ese rol protagónico de tomar la decisión y hacer una reingeniería. Actualmente vemos a la Fiscalía que viene realizando investigaciones y, bueno, algún paso importante que hemos visto es de que está investigando, ¿no? Apertura de investigaciones por organización criminal contra funcionarios, ¿no? Contra funcionarios, empresas y quienes están vinculados a hechos que generan un agravio al Estado, porque están concertando, tienen a personas en puestos claves para que omitan funciones, para que, digamos, ataquen o que retiren de un puesto clave a alguien que le pueda ser incómodo. Entonces, protegerse de repente si se detecta algo al interior, porque hay oficina de control interno, ¿no? Entonces, definitivamente lo que tú has mencionado es algo cierto, ¿no? Sí, sí, y comparto contigo, y no solamente es algo que ocurre en el Callao, también seguramente en otras entidades del Estado, Martín. Más bien, y gracias por tu aporte, ¿no? Porque es algo muy rescatable, ¿no? Esta es una de las entrevistas en las cuales he tenido y me están comentando uno de mis entrevistados un tema muy puntual y esto va a llevar a abrir puertas y sobre todo para que se permita el desarrollo de nuestro país. Eh, Martín, hemos visto, hemos tenido conocimiento, nos ha llegado unas imágenes de que en las últimas semanas, no sabe, bueno, cronológicamente qué día habrá sido, pero nos ha llegado unas imágenes en las cuales aparentemente hay organizaciones políticas, seguramente, bueno, estoy con equipos que están investigando, pero en las cuales están retirando propaganda política de algunos candidatos en el Callao. He visto algunas fotos ahí del movimiento Por Ti Callao, que están de cabeza, y también he visto personas que están con unos chalecos, quiero identificarlo, no lo quiero mencionar, no quiero mencionarlo, pero voy a propalar estas imágenes eh, en el programa, lo vamos a ver ahora, lo vamos a publicarlo, pero vemos
de que hay aparentemente un temor a la campaña limpia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Si es realmente ha ocurrido en los últimos días, esta semana, o es en esta campaña que ha ocurrido esto, porque nos ha llegado las imágenes. Sí, y mira, José, lo que pasa es que en el Callao la campaña política como tal no existe, ¿no? O sea, la mafia lamentablemente impuso esa estrategia donde hay gente incluso asesinada por haber protegido un panel, un cartel. Y yo lo recuerdo perfectamente bien, en enero del 2016, ¿no? Matan a un vigilante que quería evitar que la pared del local donde él trabajaba fuese tomada por la banda de Juan Sotomayor que candidateaba a su hermano. Los sicarios que contratan como militantes de esos partidos, pistola en mano, le metieron un balazo, ¿no? Eso ahora tú lo ves en Ventanilla, por ejemplo, ¿no? Un movimiento por ti Callao, yo recuerdo perfectamente bien, ponen un cartel, un anuncio publicitario por las elecciones y vienen los empleados del municipio y retiran el panel, ¿no? Y eso sencillamente es un juego sucio que el Jurado Nacional de Elecciones o las autoridades, hasta que se procese, ya se acabaron las elecciones, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque la mafia no está acostumbrada a debatir. ¿Tú crees que el candidato que se siente ganador con 20, 30, 40, 50 puntos quiere debatir? No debate. Ellos como ganan, así como lo hacen los monopolios en este país, por imposición, ¿no? Por hegemonía de marca. Ellos piensan que las cosas son así. Y entonces, finalmente, como manejan los recursos, el personal y finalmente dineros que nadie explica de dónde sacan millones para sustentar esas campañas, sencillamente te arrasan, pues, ¿no? Entonces, si hay algo que tiene que cambiar en las campañas políticas en el Perú, es justamente esta perversión donde el dinero de la corrupción, dinero del narcotráfico, dinero negro de la venta y el tráfico de terreno, termina financiando campañas para candidatos que les va a permitir y va a consagrar que esos negocios continúen. Entonces no hay cambio si yo termino eligiendo al candidato millonario que tiene campañas multimillonarias donde el dinero que lo financia es dinero oscuro, es dinero negro. Y lo que hace es usar personal de las instituciones para acabar con la publicidad de todos sus enemigos políticos. Eso es algo que tiene que cambiar. Martín, entonces, ¿qué es lo que deberían esperar en todo caso los chalacos? Yo creo que, a ver, los chalacos deberían apostar en todo caso a una candidatura, a un candidato, en todo caso, que pueda, digamos, darle cierta confianza, garantía, aunque es un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras, la idea es de que puedan encontrar en el Callao, digamos, opciones para que puedan conseguir puestos de trabajo. Porque algo que hemos visto, pero no conseguir puestos de trabajo, porque lo que hemos visto en las últimas décadas es que un crecimiento, también no solamente un crecimiento, digamos, de la plana, de personal que se incorpora a trabajar en seguridad ciudadana, serenazgo, de repente también en lo que es limpieza pública, pero generalmente seguridad ciudadana, serenazgo, no solamente, no sé si lo es manejado por el municipio provincial o distrital, pero a veces uno ve personas que aparentemente no dan la talla, digamos, para poder cumplir ese rol, esa función, porque a veces los ves y no saben cómo actuar, o a veces no tienen una postura adecuada, una vestimenta adecuada, es como que estuvieran en la calle, pero bueno, por matando tiempo. Entonces, el Callao merece eso, o sea que, a ver, he visto, da la impresión de que los candidatos pasados ofrecen puestos de trabajo, pero cuando están en el poder, bueno, los que votaron por ellos, pues le dan un puesto de trabajo así, que lo que acabo de mencionar, pero al final esto se acaba y no les permite crecer mayormente. Entonces, el pueblo chalaco está engañado
El pueblo chalaco no puede apostar a tener, no solamente trabajar en seguridad, en serenazgo, en limpieza, sino, y ojo, no desmerecer, ¿ah? Ojo, eso no es, porque hay muchas personas que comienzan trabajando así y después van creciendo, se van formando como persona y tienen mejores opciones, ¿no? Tiene visiones. Pero ¿no crees que la mejor opción sería generar puestos de trabajos de acuerdo al perfil de la persona y que generando empresas mejor consigan ahí un puesto en el sector privado y que incluso remunerativamente estarían mucho mejor? Efectivamente, comparto contigo, José. La manipulación de la pobreza y el ofrecimiento fácil de trabajo en el Callao a los posibles electores y en todo el país, ¿ah? Ha sido el mecanismo más usado en los últimos 50 años, ¿no? Y lamentablemente, pues, tú observas en el Callao que desde las planas gerenciales, ¿ah? Están cubiertas por gente que yo estoy seguro que títulos no les faltan, ¿ah? ¿No? Bachilleratos, licenciaturas, maestrías, hasta doctorados. Pero todos actúan como los tres chiflados. Se sientan en las mesas después de haber ganado las elecciones y se miran las caras y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya ganamos, pero no sabemos qué hacer. Ah, saca el plan de gobierno. No, ese plan no. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, pues ya ustedes ven, ¿quién tiene experiencia? No, yo vengo de tal sitio. Ah, ya, tú sabes qué hacer, anda. Y el alcalde, imagínate a Pedro López gerenciando una mesa. Eso es un disparate totalmente, ¿no? Los gerentes de experiencia, ¿no? Se amarran las cuotas de poder para no perder el control de la institución, aseguran a su gente, no, yo aseguro a la mía, ¿cómo es esto? Y se eh, cortan como un queque el poder en el municipio, en la región, y al final más se preocupan ellos en cuidarse las espaldas del otro que en hacer gestión. Yeah. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues la verdad las cosas es que esto no se va a solucionar de un día para otro. ¿Para qué te voy a decir yo que hay una fórmula para esto, ¿no? La primera es efectivamente elegir, ¿no? Con seriedad un candidato con la experiencia y la trayectoria del caso que conozca el monstruo por dentro, conozca cómo funciona la cosa por dentro y sepa exactamente qué cambios hacer y quiénes son los chicos malos, ¿no? Al interior, quienes están boicoteando, trampando y formando mafias desde los puestos más básicos, como tú has mencionado, desde los serenazgos, ¿no? Pasando por los comedores populares, el vaso de leche, ¿no? Los empleados administrativos, la secretaria, los supervisores, logística, abastecimiento, todos, todos, absolutamente todos. Ah, y la gente dice, bueno, pues entonces, finalmente nadie va a trabajar. No, finalmente lo que tiene que ocurrir es que para que las instituciones, así como las empresas privadas que tú has mencionado, puedan funcionar, primero hay que diseñarlas, ¿no? Hay que diseñarlas, hay que pensarlas, ¿no? Y luego de eso se cubren los espacios, los puestos y los roles con los perfiles adecuados, pero no solamente es cuestión de contratar y ahí los dejo a ver qué hacen, no. Para eso están indicadores de gestión, ¿no es cierto? Para eso está la definición de los procesos que se realizan al exterior de las instituciones, medibles, ¿no es cierto? Y entonces quienes hemos transitado como gerentes públicos y gerentes en las empresas privadas, sabemos perfectamente bien cómo funcionan estas cosas. Pero parece que algo ocurre que cuando uno ingresa a una administración pública, a algunos se les olvida todo y no Claro, ponen en claro, funcionamiento es nada de cierto, eso. es cierto. Bueno, Martín, ya se nos queda corto el tiempo. Retornamos, vamos a hacer una pausa y ya vamos con la parte final del programa. Justamente quería conocer, digamos, tus recomendaciones para estas elecciones para los votantes. Así que con Martín Morales regresamos en unos momentos.
la colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listo, retornamos a través del programa Por la Verdad de la plataforma Arena Radio Digital. Muy bien, estamos con el señor Martín Morales, estamos hablando de la problemática del Callao, de las próximas elecciones, de lo que se debe realizar, las nuevas autoridades y sobre todo este programa va dirigido sobre todo a los chalacos, no solamente a los limeños, porque eso se ve a nivel nacional, sino básicamente a los chalecos para que sepan elegir y conozcan un poco más de lo que viene ocurriendo en el Callao. Martín, ya tenemos que ir cerrando y coméntanos, a ver, quisiera que te dirijas al público, sobre todo chalaco, ¿no? Y le des alguna recomendación para que este próximo 2 de octubre sepan elegir bien, adecuadamente a sus próximas autoridades. Son 4 años que van a tener la oportunidad de tomar decisiones, de hacer gestión, y que no solamente es para el beneficio de los chalacos y la población, de las personas que viven ahí, sino también para el Perú. Tus recomendaciones, por favor, Martín, para los electores chalacos. ¿Cómo no, José? Como chalaco que ha transcurrido este largo camino, ¿no? Lleno de ingratitudes en términos de las gestiones municipales y regionales. En principio, reconocer un tema que es estructural, ¿no? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, ¿para qué te voy a decir yo otra cosa? Si hay algo que genera un problema grave en el país, no solo en el Callao, es que la construcción política que conocemos en este momento es un invento perverso y absolutamente inútil, ¿no? O sea, haber dividido el país en tantas regiones como provincias había, ¿no? Departamentos existía, fue un error, porque convirtió en un feudo, en un gueto, todos los departamentos. Y entonces los gobernadores regionales se sienten reyesuelos, ¿no? Y hacen de los presupuestos lo que les viene en gana, y por eso los índices de corrupción más altos se dan en los municipios y en la región. Por tanto, la primera recomendación es efectivamente repensar el país en términos de su división política, ¿no? Regiones sí, pero no como las que tenemos en este momento, ¿no? Las regiones tienen que repensarse. Y en el tema de los municipios, ojo, con no votar por esos candidatos que siguen pensando que el Callao se tiene que fraccionar. Estos que hablan de Callao provincia, ¿no? Dividir Ventanilla del Callao para crear más micro distritos solo para abonar en la lógica mafiosa en la cual, como ellos son reyes ahí, piensan que distribuyéndose en más distritos se siguen apoderando de los recursos y con el apoyo de las mafias locales que trafican terrenos, quedarse hasta el final de los tiempos. Ojo con esos candidatos, ¿no? Ojo también con los candidatos que se han tomado fotos con personas que están con un pie en la cárcel, ¿no? Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Es una persona que no necesita mayor explicación ni presentación, y entonces hay candidatos que han sido sus asesores, ¿no es cierto? Hay candidatos que le hablan al oído a Keiko Fujimori, ¿no? Y dicen, bueno, ahora le toca al Callao, ¿no? Claro, yo no sé qué le va a tocar al Callao, pero yo ya me imagino que es lo que le va a tocar al Callao a esa gente, ¿no? Que invierten millones de dólares, ¿no? Sabrá Dios de dónde sacan ese dinero, desesperados para esa campaña presidencial, ¿no? Por tomar el Callao como del lugar, porque efectivamente allí hay mafias detrás de ellos que están obviamente desesperados porque las cosas no cambian, ¿no? Entonces, Claro. ojo con esos candidatos, ¿no? Ojo con los candidatos también que responden a el Congreso, ¿no? Pati Chirinos hace una semana, ¿no? Fue a Ventanilla a decir, bueno, acá tienen al próximo gobernador regional y le he sacado una ley para que se reelija. Le voy a sacar, así que usted entre mamá, que la reelección la tiene asegurada, le dice, ¿no? Ojo entonces con ese candidato de un tren, ¿no?
que ha sido, pues, un ex policía, ¿no? Al servicio de Chimpún Callao en su momento, ¿no? Entonces, el chalaco tiene que informarse y saber exactamente por quiénes están, ¿no? Sí, Efectivamente, tenemos de esos escenarios diversos, ¿no? claro. Y bien, eh, la pregunta es, finalmente, ¿qué hacemos ahora? Eh, yo creo que el Callao, además del tema electoral, estimado José, tiene otros problemas adicionales, ¿no? Tienes el problema de la educación, de la salud, etcétera, de la seguridad, y aunque parezca curioso, no todos están en control de los alcaldes y el gobierno regional. Si tú hicieras una encuesta en el Callao respecto al poder y preguntases quién tiene el poder en el Callao, yo te aseguro que la respuesta no va a ser lo que todos esperan. El poder no lo tiene ni el alcalde ni el gobernador regional. Entonces, Claro. hay varios temas que resolver que estas elecciones se van a convertir solamente en un primer paso hacia ese camino. Martí, yo te comprometo, bueno, digamos, asumo el compromiso de invitarte para otro programa porque es tan amplio el tema y tan interesante y definitivamente nos podemos quedar horas y horas conversando sobre la problemática de Callao. Pero sí, hay algo que me interesa y justo lo has traído a colación, ¿no? Es la congresista Patricia Chirinos. Ella fue alcaldesa, si no me equivoco, de La Perla, ¿no? Ella, ella estuvo vinculada, digamos, también a estas agrupaciones políticas que han sido cuestionadas en su momento en el Callao, y ahora, pues sí, sí, claro, ya salió la noticia de que aparentemente pues había vulnerado lo que es las normatividades, ¿no? De lo que es los comicios electorales, ¿no? Como porque ella tiene un cargo público, es congresista de la República. Entonces, sí, efectivamente. Patricia Chirinos, ¿en qué partido político llegó a ser alcaldesa? Para un poco recordar, ¿no? ¿Y por qué este interés de ir a apoyar a un candidato cuando está prohibida? Mira, yo te lo cuento rápidamente, José. Patti Chirino se inicia bajo el brazo de su padrastro, ¿no? De Rogelio Cánchez, en su ¿Ya? movimiento Marca Ya, con el cual él logra, curiosamente, Rogelio Cánchez candidatea por Marca Ya a la región, pero él habla con sus amigos de la mafia de Chimpún, de Curi, Moreno, Sotomayor, y la pone en la lista de ellos. Ella logra ser regidora de Chimpún Callao. De allí se convierte en consejera regional por Chimpún Callao, ya ¿Ya? consagrada y convertida en la favorita de Moreno y ¿Ya? de Curi. Ella hace su carrera política, ¿no? En esta organización criminal disfrazada de partido político. Ujú. Logra ser alcaldesa de La Perla y en ese escenario es donde el momento de la vinculación estrecha entre política y crimen se hace evidente. ¿Ya? Chimpún Callao con Caracol, Chimpún Callao con Wilbur Castillo, ¿recuerdas el asesinato de Wilbur? Claro, claro, sí. Sí. Su hermano Raúl me lo dijo a mí directamente, antes de que saliera la prensa, ¿no? Detrás de esto está Patti, Moreno y toda la gente de Chimpún. Y yo voy a salir a declarar porque ellos han mandado a matar a mi hermano por un audio que él tiene, donde efectivamente involucraba a Cánchez y a Moreno. Sobre ese tema hay que preguntarle al candidato de Avanza País, ya no me acuerdo su nombre, ¿Duber? Gruber, ¿no? Al candidato a la región, ¿no? ¿Qué pasó con esos audios? Porque él era jefe de la policía en ese momento, ¿no? Hay que preguntarle a Patti Chirinos, ¿no? ¿Por qué le pagó cupos a Wilbur Castillo cuando ella era alcaldesa? ¿No? Y cómo gracias a los cuellos blancos, a Inostroza y a su pata Walter Ríos y a todos los fiscales corruptos de esa época le archivaron el caso. Yo tengo parte de ese expediente que lo presenté por mesa de partes a la presidenta del Congreso el año 2021 y ahí quedó sepultado, donde efectivamente los testigos
protegidos declaraban que efectivamente a través de Coquela, que era un funcionario de Slim en ese tiempo, regidor de Patti fluía los dineros hacia la mafia de Caracol. Hay una serie de situaciones que se han tejido, incluso aquellas donde Patti Chirinos en campañas como esta, el 2014, regalaba dólares en efectivo. Y eso es algo que no se ha mostrado a la prensa. Quizás la próxima semana, no sé si tú nos ayudas al tema, Ya, con mucho gusto. contactar al congresista que presentó la denuncia en el Congreso, Ya, aprovechando que Patti hizo este involucramiento en la campaña para favorecer a su candidato, alcanzarle este video que nosotros tenemos donde Patti Chirinos está entregando dólares en la mano a sus electores en campaña política, muy bien, para que la gente se entere cómo es que ellos hacen campaña. perfecto. Mi equipo de prensa va a estar coordinando esos temas, el equipo de investigación, para, en todo caso, que se retome esta grave denuncia. Hoy, gracias, gracias Martín por esos alcances. Realmente, sí, pues, lamentablemente los peruanos, los chalacos, siempre a veces como que se olvidan de las cosas, ¿no? Y efectivamente, eh, la congresista actualmente, Patricia Chirinos, ¿no? Patricia Chirinos, sí, pues ha sido evidente que había tenido unas visitas en el Callao en los últimos días para tratar de favorecer al candidato de Avanza País, en este caso el señor Espadaro. Perdón, Club de ¿cómo la se Alianza. dice? Club de Aliaga, perdón. Club de Aliaga, ¿no? Pero también el señor Espadaro también está en el mismo movimiento partido por Avanza País, no me equivoco, ¿no? Entonces, por eso la confusión. Eso es grave, porque si ella salió nace políticamente del partido tan cuestionado, el movimiento regional de Chimpún, Callao, y ahora tiene haciendo, digamos, alianzas, en otras palabras, ya del Congreso, eh, con los candidatos, porque seguramente le interesa que lleguen al poder el Callao, entonces se puede proyectar o prever que puede haber algo irregular, ¿no? Y podría no ser tan beneficioso para los chalacos. Esto no es una opinión, sino que ese tipo de actuación que está prohibida por el Jurado Nacional de Elecciones lo ha practicado la congresista eh, Patricia Chirinos, ¿no? Patricia Chirinos. Y efectivamente, Kluber Aliaga ha sido jefe de la región policial del Callao, ¿no? Justo cuando los movimientos por Chimpún Callao eran reyes en el primer puerto. Y, y es bueno recordar esto, ¿por qué? Porque, como hemos mencionado en el transcurso de este programa, en el 2018 los chalacos apostaron por algo nuevo, querían de que Chimpún Callao se desligue, pero de acuerdo a lo que estoy visualizando y se desprende de lo que tú estás mencionando, entonces hay una campaña encubierta de Chimpún Callao, porque Patricia Chirinos ha estado vinculada a Chimpún Callao, ha hecho su carrera ¿Sí? política, le agradece, o sea, le debe favores a este movimiento o partido político de Callao. Así que bueno, es grave este hecho y bueno, lo importante es que la población chalaca pues se entere, recuerde estas situaciones, estos hechos, para que pueda tomar una decisión adecuada el día 2 de octubre. Martín, muchas gracias por estos alcances. Yo realmente voy a hacer que el equipo de prensa se contacte contigo y poder en todo caso seguir hablando del Callao, que es tan importante para el desarrollo del país y sobre todo para que el pueblo chalaco se merezca autoridades que realmente merezcan que sean elegidos como nuevas autoridades. Martín, ya para cerrar el programa, ¿algo más para agregar y agradecerte tu visita virtual a este programa? Pues básicamente para agradecerte, José, estar en tu programa. Yo encantado de seguir conversando con relación a los temas del Callao. Tú sabes que si salvamos el Callao, salvamos al Perú. Así que con todo gusto y nuevamente mi agradecimiento y un saludo a todo tu público que te ve en todo el país. Bueno, Martín, muchas gracias. Y bueno, ha sido todo por hoy. Ha sido el señor Martín Morales, analista político, especialista en todo lo que es la problemática del Callao, empresario. Y bueno, ya lo estamos comprometidos para
entrevistarlo en próximos programas. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido programa por la verdad, a través de la plataforma de Arena Radio Digital. Nos vemos la semana que viene.